Buenos días nuevamente, ¿no? Yo más que situarme en el ámbito de lo que local, lo que corresponde a Chile, voy a hacer un muy breve comentando lo que ahí ocurre con los mapuches y con nuestra situación con el Estado chileno. Quiero comentar luego los desafíos que nos hemos planteado a nivel de CLACPI, ¿no? Señalar que el tema de la comunicación para los pueblos indígenas, como aquí se ha dicho y como hemos señalado, no es una herramienta ni es una estrategia nueva, ¿no? Creo que es importante enfatizar que los pueblos indígenas tenemos nuestras propias formas de comunicación, tenemos nuestra propia forma de establecer alianzas y creo que hemos entendido la importancia de la comunicación desde siempre, ¿no? Las desarticulaciones, ¿no?, por la intervención de los estados, por la invasión europea, de alguna forma ha hecho y es el producto de lo que hoy día estamos viviendo los pueblos indígenas. Particularmente en Chile la situación de los pueblos indígenas es de un no reconocimiento por parte del Estado, lo que implica que nuestros derechos están de alguna forma siendo limitados y enmarcados en lo que es el contexto político que se vive tanto en Chile como en la Argentina, donde el pueblo mapuche tiene su existencia ancestral. En Chile, en Gulumapu, desde donde yo soy originaria, se viene trabajando con mucha fuerza y con mucha claridad sobre la importancia y el rol que pueden jugar las comunicaciones para visibilizar la situación de los pueblos indígenas y particularmente la lucha del pueblo mapuche. Se viene trabajando desde los 90 de manera articulada, ¿no? Son colectivos que de alguna forma llevamos el quehacer en el ámbito de comunicación. Hemos entendido que la comunicación permite no solamente sensibilizar a la sociedad chilena, sino que también poder colocar la voz, la imagen de los pueblos indígenas en el contexto y en el momento preciso, pero sobre todo poder dar el contexto de lo que implica la lucha de los pueblos indígenas dentro de lo que es el Estado chileno. Son colectivos que hemos venido trabajando en el ámbito de la radio, de prensa escrita y de nuevas tecnologías. Hay una experiencia vasta de asumir la comunicación como una estrategia que son iniciativas de articulación y sobre todo iniciativas que tienen que ver con no proyectos ¿no?, de financiamiento externo, ¿no? Son autogestionables. Creo que eso nos garantiza la necesidad de poder ser fieles a nuestra realidad y no tener compromisos con el Estado. Y enfatizo que es una decisión que se ha hecho desde el mundo indígena, es una decisión que tiene sus pros y sus contras también, porque eso implica que no siempre los procesos tienen la continuidad y el tiempo o no nos permite poder tener una dirección, ¿no?, que finalmente quizás hoy día nos pudiesen situar en el ámbito de la realidad que está viviendo, por ejemplo, en la Argentina o que se está viviendo en Bolivia, ¿no? Es decir, poder alcanzar un reconocimiento legislativo, poder lograr, ¿cierto?, que no solamente es el ejercicio a la comunicación y el derecho a la comunicación y a la información sea una práctica diaria, ¿no?, legítima, sino que también de alguna forma siento que no nos ha permitido a lo mejor tener una incidencia para hacer de la comunicación un derecho que esté refrendado en la legislación nacional. Como les decía en su inicio, eso también responde a que la situación y la relación de los pueblos indígenas y particularmente del pueblo mapuche con el Estado chileno es de constante tensión. Nosotros en la actualidad no tenemos un diálogo con el Estado, ¿no?
y si bien es cierto, se habla de una democracia en nuestro país, nosotros mantenemos y sostenemos que los pueblos indígenas en Chile continuamos viviendo en esa dictadura que impone el Estado, ¿no? Que impone más allá de los grupos y sectores políticos que puedan gobernar a Chile en particular, ¿no? Sí, lo que nuestra injerencia en el ámbito de las políticas públicas de alguna forma se ve coartada o restringida por el rol que pueden jugar y que están jugando los medios de comunicación en Chile, que están en la actualidad en poder de unos pocos que manejan no solamente la política del Estado, sino que también define y establece la agenda que se debe abordar en materia de comunicación y en materia de incidencia que pueda afectar a los pueblos indígenas. La situación mapuche, las reivindicaciones, las demandas de los pueblos indígenas en la actualidad es criminalizada por el Estado chileno. Hoy día, en la actualidad, de hecho, hay hermanos mapuches que llevan cerca de 2 meses en huelga de hambre, ¿no? por estar siendo procesados por leyes antiterroristas, leyes que criminalizan, ¿no? la lucha del pueblo mapuche y sobre todo han instalado nuestras reivindicaciones y nuestras demandas en el ámbito del delito, ¿no? Del delito que castiga y que sitúa al movimiento mapuche como uno de los sectores que no solamente está desconforme, sino que finalmente es un problema. Y han llamado y han situado las demandas mapuche en el contexto del conflicto, ¿no? Un conflicto que finalmente se nos atribuye a los propios mapuches, ¿no? Hoy día, de alguna forma, sentimos que la comunicación es el único eje, la comunicación impulsada por los propios comunicadores y comunicadoras indígenas, es el único eje de articulación y de visibilización de esta demanda, pero de alguna forma no nos permite romper ese cerco comunicacional que existe en nuestro país. Esa realidad, ¿no? Que es muy cruda y es muy radical y de mucha violencia y de discriminación hacia los derechos de los pueblos indígenas, desafortunadamente sentimos que es compartida por muchos pueblos indígenas a nivel continental y lo que es hoy día el continente de la Abya-Yala, ¿no? México, Guatemala, Centroamérica, el sur, ¿no? Lo que está pasando en el Perú, ¿no? Lo que pasa en la Argentina, lo que pasa no solamente con los mapuches, sino que pasa con otros pueblos indígenas en Chile, son el rostro de lo que un poco he intentado retratar de lo que ocurre en la actualidad por parte de los pueblos indígenas y lo que está ocurriendo a nivel continental con la violación a los derechos humanos. La comunicación, si bien es cierto, se está ejerciendo, no hemos dado cuenta que es importante tener un mecanismo de respaldo legislativo que de alguna forma, a través del ejercicio de ese derecho, nos permita no solamente acceder a medios de comunicación propios o generados por nuestras propias iniciativas de los colectivos de comunicación, sino la necesidad de que los estados asuman los instrumentos internacionales que han ratificado con el propósito de que sea una realidad la situación que desde lejos a veces miramos con lo que está ocurriendo en Bolivia o la Argentina, donde se ha refrendado el derecho a la comunicación en legislaciones nacionales. Eso, básicamente comentar que el movimiento de comunicación y el compromiso de los comunicadores y comunicadoras indígenas a nivel continental es una realidad, no surge ni con la cumbre de Puno ni con la primera cumbre que se realizó recientemente en el Cauca, en Colombia, sino que es un proceso que se viene articulando
de manera quizás de alguna forma aislada o restringida, ¿no? Y que requiere una articulación mayor, y de ahí la importancia y la relevancia de estos espacios y de la segunda cumbre, que de alguna forma, como aquí se ha dicho, debe delimitar o definir o delinear los planes de acción que en el futuro tienen que ver con estas demandas y con estos trabajos que se vienen haciendo, ¿no? Decir que para concluir, que en Chile, como en muchos otros lugares, el reconocimiento a los pueblos indígenas está pendiente, que eso de alguna forma arrastra que no tengamos un derecho a la comunicación, pero sí un ejercicio por parte de los comunicadoras y comunicadores, que de alguna forma estamos haciendo uso de esta herramienta y de esta estrategia que están al servicio y que no son propiedades ni exclusividad de solo de algunos sectores, ¿no? Hemos entendido que es un escenario más, pero que ese escenario requiere ser socializado, articulados con otras iniciativas y que finalmente debe ser una realidad en términos legislativos, ¿no? Eso. Gracias.